Desde el nacimiento de las marcas Volkswagen y Porsche, su relación profesional de más de 80 años ha permanecido siempre bajo un estatus de cercanía y hermandad entre ambas firmas, y eso pese a ser empresas distintas y con cuotas de mercado totalmente diferentes. La razón de esta cercanía viene fundamentada porque el nacimiento de ambas marcas no habría sido posible sin la propia colaboración entre las mismas. La una dependió de la otra para poder elaborar su primer coche, ya fuese por falta de diseño e ingeniería o por falta de estructura constructiva. Tal ha sido esa estrecha cooperación mantenida durante décadas que al final provocó la fusión de ambas firmas bajo el paraguas del grupo BAG en 2009. Sin embargo, durante muchas décadas, la colaboración entre ambas firmas llegó hasta tal punto que hubieron modelos que terminaron cambiando el logo de Volkswagen por el de Porsche, razón por la que en este vídeo repasaremos algunos modelos Volkswagen que acabaron convirtiéndose en Porsche. Para muchos, el Porsche 914 es considerado el patito feo de la firma de Stuttgart. Hay quien ve a este modelo como una anomalía en la trayectoria de la compañía alemana como constructora de vehículos de alto rendimiento, cuyas carrocerías deben atraer el halago del público por su atractiva fisonomía. Y aquí es donde el 914 parece desencajar ante las expectativas que podrían esperarse de esta marca debido a su pequeño tamaño y a su particular carrocería sin precedentes hasta el momento, cuya fisonomía simplemente gusta o desagrada. Pero tengo que advertir a aquellos a los que no les gusta su carrocería que si analizamos bien este coche, sobre todo desde el puesto de conducción, descubriremos que el Porsche 914 acabará haciéndonos cambiar de opinión e incluso arrancándonos alguna sonrisa. Pese a que hoy en día comienza a ser mejor reconocido y su valor como clásico va en aumento, el nacimiento del 914 vino acompañado de cierto rechazo al no quedar definido desde un principio de si realmente era un Porsche o un Volkswagen. El confuso nacimiento del 914 comienza a finales de los 60, cuando Porsche había consumado el proyecto del 911. El modelo ya estaba asentado, dejando atrás la época de los 356. Sin embargo, el Porsche 911 no era un deportivo precisamente barato, razón por la que la firma de Stuttgart necesitaba producir un automóvil más asequible a fin de vender más y hacer que las cuentas cuadrasen. Justo en ese momento, Volkswagen buscaba también sustituir al anticuado Type 34 Karmann Ghia, por lo que la unión entre estas dos marcas, con pasado común, estaba servida. Desde el nacimiento de Volkswagen, Porsche se había encargado del diseño y del desarrollo de muchos de los modelos de la firma alemana desde el lanzamiento de su primer vehículo de masas, el Beetle. En esta ocasión, el desarrollo del nuevo biplaza que compartirían ambas marcas se llevaría a cabo bajo la responsabilidad de Ferdinand Alexander Porsche, nieto del fundador de Porsche, quien a su vez encargaría capitanear el proyecto a uno de los mejores diseñadores del equipo de diseño de Porsche. Hablamos de Heinrich Klie. Para llevar a cabo la orientación de los nuevos diseños, Ferdinand Porsche le encomendó a Heinrich que utilizasen como punto de partida un referente significativo de la marca alemana. Hablamos del Porsche 550 Spyder. La idea de crear un coche biplaza de motor central trasero ilusionó al equipo de Ferdinand y Heinrich, quienes trabajaron de manera ardua en dicho desarrollo desde 1964 hasta 1969. Durante ese tiempo se realizaron 4 diseños, cada uno evolucionado sobre el anterior, hasta terminar creando el 914 definitivo. Con el proyecto ya muy avanzado y ante la idea de volver a colaborar como antaño lo hizo Porsche para crear el Beetle de Volkswagen, el futuro 914 estaba a punto de salir al mercado.
Inicialmente, la idea era vender el vehículo con el motor boxer de 4 cilindros como Volkswagen Porsche y el de 6 únicamente como Porsche. Una idea que en un principio beneficiaba a Porsche, ya que la firma alemana se aprovechaba de toda la red de concesionarios que Volkswagen tenía repartida por todos los Estados Unidos para poder comercializar su modelo. Sin embargo, Porsche decidió durante el final del desarrollo del coche que, al compartir Volkswagen y Porsche el mismo chasis, las ventas en los Estados Unidos podrían verse afectadas negativamente, convenciendo a Volkswagen para que les permitiera vender ambas versiones como Porsche, al menos en Estados Unidos. Este acuerdo satisfizo a ambas partes y el 1 de marzo de 1968 el primer prototipo del 914 fue presentado. Sin embargo, la conclusión del proyecto se complicó después del fallecimiento del presidente de Volkswagen, Heinz Nordhoff, el 12 de abril de 1968. Su sucesor, Kurt Loth, no estaba en la línea de colaboración con la dinastía de Porsche y el acuerdo verbal entre Volkswagen y Porsche se deshizo. Según Loth, Volkswagen tenía todos los derechos sobre el modelo y ningún incentivo por el mero hecho de compartir la producción con Porsche, sobre todo si ellos no compartían los gastos de fabricación, de modo que al final Porsche aceptó compartir los costes de fabricación, pero la idea de producir un Porsche económico y asequible se vio en cierta manera mermada, y lo que en un principio iba a salirle muy rentable a Porsche, solo fue aceptablemente beneficioso. Cuando el modelo salió al mercado, el público percibió el 914 como un Volkswagen, sobre todo si tenemos en cuenta que era un coche de tamaño pequeño y con un motor de 4 cilindros, razón suficiente para que los clientes que estaban acostumbrados a los Porsche 911 no lo recibieran como un modelo venido de la marca de Stuttgart. Si a esto le añadimos que los Volkswagen 411 y 412 llevaban el mismo motor de 1700 centímetros cúbicos que el 914, la idea de no ser un auténtico Porsche se asentaba entre el público. Sin embargo, la versión 1700 era más accesible para aquellos que no tenían la solvencia de poder permitirse un Porsche 911. A pesar del rechazo de los clientes que buscaban cierta exclusividad, esta situación hizo que la versión de 4 cilindros, conocido como el 914-4, se convirtiese en un verdadero éxito, vendiéndose un total de 115.631 unidades, que para una marca elitista como Porsche no estaba nada mal. Eso sí, la mayoría se vendieron en los Estados Unidos, dado que era el principal mercado al que estaba enfocado. Sin embargo, al compartirse los gastos de fabricación, la versión de 6 cilindros, conocida como 914-6, se tuvo que vender a un precio levemente inferior a un Porsche 911, por lo que solo consiguieron venderse 3.338 unidades, una escasa cantidad de ventas que evidenciaba su reputación como Porsche por parte del mercado de aquella época. No obstante, aunque la carrocería y el tamaño del 914 resultasen más modestos que el 911, el pequeño biplaza de Stuttgart poseía un esquema bajo su carrocería de motor central trasero, lo que le convertía en un coche con mejor reparto de pesos que el 911. Y aunque tenía muchos detractores, cabe reconocer que en su esencia no solo era todo un Porsche, era hasta aquel momento el Porsche de producción mejor equilibrado en cuanto a reparto de peso se refiere, además de abrir la puerta que años después cruzaría el Boxster. Iniciada la década de los 70, la firma Volkswagen planeaba crear un coupé deportivo destinado a ser el buque insignia de toda la gama Volkswagen. Este proyecto terminaría siendo denominado como Volkswagen 425. El proyecto sería encargado al departamento de diseño de Porsche, aunque con la premisa de poseer unos costes económicamente contenidos. Para ello, Volkswagen tenía planeado reutilizar un montón de piezas de otros modelos de Volkswagen,
algunas de ellas ya descatalogadas con las que fabricar este nuevo modelo. El reto era difícil, un coche de aspecto innovador con piezas reutilizadas. Sin embargo, por complicado que resultase, los de Porsche desarrollaron un modelo excelente, con motor delantero y transmisión con caja transeje atrás, logrando un reparto de pesos de 48-52 acompañado de un excelente comportamiento dinámico, donde destacaba un buen manejo en la frenada, y todo ello con un motor 2000 de 4 cilindros en línea de la recientemente lanzada Transporter LT. Sí, ya lo sé, es una furgoneta, aunque siendo realistas, este excelente motor también lo llevaban coches como el Volkswagen Passat, el Audi 100, ya fuese en su versión coupé o berlina, y también modelos como el Audi 80. Sin embargo, este ahorro de costes no terminaba en la polivalencia del motor. El coche tenía la caja de cambios manual del Audi 100, una suspensión que provenía a partes iguales del Golf, el Bulli y el Escarabajo. Los frenos eran prestados del ya desaparecido Volkswagen K70, y si nos vamos a pequeños mecanismos, podíamos encontrar multitud de piezas como las manijas exteriores que instalaban el Golf o la Transporter, la palanca de freno de mano, que también era de la Transporter, o las manijas de las puertas interiores, que también las instalaba el Audi 100 Coupé, entre otros. A pesar de todas estas opciones que le restaban originalidad al coche, el vehículo estaba muy bien resuelto, con una línea muy estilizada y aerodinámica, pero con la crisis del petróleo apretando la producción de coches desde el año 73, hizo que el concepto que buscaba Volkswagen de ofrecer un coupé tan bien definido como buque insignia cayese en saco roto. Además de la crisis energética de aquellos años, Volkswagen había cambiado a su CEO, asumiendo el cargo de máxima responsabilidad Tony Smucker, quien lidió dicha crisis apostando por ofrecer una opción deportiva menos ambiciosa y más económica, creando a consecuencia de aquella crisis mundial el primer Scirocco, modelo que estaba basado en el Volkswagen Golf. Todo apuntaba a que aquel proyecto del Volkswagen 425 iba a terminar guardado en un cajón, pero la propia Porsche había invertido bastante dinero, talento y tiempo en aquel proyecto, y necesitaba sustituir a su ya más que amortizado Porsche 914, de modo que los de Stuttgart recompraron el proyecto a Volkswagen para sacar dicho coche al mercado. El nombre de este sería modificado por el de 924, ya que por aquel entonces el máximo exponente de la marca era el 928, de motor V8, y como este nuevo modelo sería de 4 cilindros, decidieron dejarlo en Porsche 924. Por otro lado, aunque la recompra del proyecto fue más barata, Volkswagen impuso ciertas condiciones. Una de ellas era que las primeras 100.000 unidades tendrían que llevar obligatoriamente el motor Audi Volkswagen de 2 litros, algo con lo que Porsche tuvo que claudicar. Aunque el coche era un Porsche, mucha gente lo recibió como un Volkswagen disfrazado de Porsche, y la gente terminó apodándolo el Porsche de los pobres, debido a que, entre otras cosas, su motor era Volkswagen Audi. Muchos de los puristas de Porsche lo consideraron también un sacrilegio, porque además de incorporar su motor generalista, este estaba refrigerado por agua y montado sobre el eje delantero. Sin embargo, tengo que decir que era un buen coche, con un motor muy fiable y un buen equilibrio de masas. En el apartado mecánico, el coche tuvo que instalar un sistema de inyección mecánica para compensar las regulaciones de fabricación generadas por la crisis del petróleo. Como muchas otras marcas, también tuvieron que lidiar. Dicho sistema de inyección elaborado por Bosch sería conocido como el sistema Calle-Tronic, que luego heredarían modelos de Volkswagen. Otra peculiaridad que poseía dicho coche era que su motor era de no interferencia, es decir, si se rompía la correa de distribución, los pistones nunca llegaban a chocar con las válvulas, lo que le confería un aliciente más a su fiabilidad. El motor del 924 ofrecía 125 caballos, y aunque puedan parecer poco a día de hoy, en los 80 no estaba nada mal para un 2000 cm3 atmosférico que apostaba más por ofrecer una solución fiable, así como un acceso más económico a la marca. Pese a que el motor le pueda generar a algún purista cierto rechazo, este ofrece unas prestaciones aceptables que, sumadas a su tracción trasera
y a su buen comportamiento lo convierten en una sorpresa muy grata, y eso pese a tener frenos de tambor en el eje trasero. En resumen, su conducción es más propia de la de un coche rutero que de uno más nervioso y dispuesto a tomar curvas reviradas, aunque en situaciones extremas, este coche se defiende bastante bien. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el excelente cambio de marchas que posee a pesar de tener el cambio en el tren trasero, lo que implica un varillaje más largo desde la palanca hasta la caja de relaciones. Esto podía provocar imprecisiones por holguras, pero los de Stuttgart hicieron en este aspecto un excelente trabajo, tanto en los primeros modelos de 4 marchas como en los que más tarde se ofrecerían con 5 relaciones. Eso sí, recomiendo el cambio de 5 marchas, puesto que el de 4 se queda con cambios demasiado largos. También se creó una versión turbo que acabó ofreciendo unos excelentes 172 caballos. Con esta mejora, su salida desde parado pasaba a rondar los 7 segundos, mientras que la tercera marcha en salida de curva era una verdadera gozada. Después, cuando se superaron las 100.000 unidades vendidas, la firma alemana pudo sacar por fin al mercado un 924 con motor 100% Porsche. Este modelo sería el Porsche 924S. Esta actualización salía al mercado en 1986, ofreciendo un 2,5 litros de 150 caballos bastante bien aprovechados, al igual que reaprovechados, puesto que este motor era la mitad del motor V8 que incorporaba el Porsche 928. Con el 924S finalizaba la etapa comercial de un coche que, a pesar de ser odiado por muchos puristas de la firma de Stuttgart, hay que admitir que dicho modelo salvó de la bancarrota a Porsche, gracias a sus 138.586 unidades vendidas, lo que permitió que dicha marca pudiera hacer más desarrollos del Porsche 911, así como dar un relevo generacional al 924, quien sería relevado por su casi hermano gemelo, el Porsche 944. Durante 5 años, el Porsche 924 y el 944 compartirían escaparates en los stands de los concesionarios de la firma alemana. En concreto, esto sucedería entre 1982 y 1988. Seguramente a muchos les pueda resultar extraño que un modelo que se supone que es el relevo del anterior acabe compartiendo stand con el modelo a sustituir en un mismo concesionario durante tanto tiempo. Y es que la explicación de este acontecimiento viene condicionada porque la comercialización del 924 estaba limitada a que ningún modelo incorporase otro propulsor que no fuese el que Volkswagen le había proporcionado a Porsche hasta que no alcanzase el umbral de ventas de 100.000 unidades. Y como los de Porsche ya tenían un nuevo motor de aluminio capaz de generar 163 caballos, decidieron reaprovechar la carrocería del 924 para añadirle unas pequeñas modificaciones y bautizarlo con un nuevo nombre. El resultado, un Porsche casi similar al 924 en lo estético, pero muy mejorado en la mecánica motriz y el comportamiento dinámico. El primer 944 se había elaborado basándose en la estética del Porsche de competición 924 GTS, haciendo que el nuevo modelo ensanchase sus caderas con unos pasos de ruedas más anchos, dándole un aspecto más agresivo, bajo los cuales su esquema de suspensiones mejoraba gracias a un sistema independiente tipo McPherson con muelles, amortiguadores, trapecio inferior y barra estabilizadora en la parte delantera, mientras que en la trasera se instalaba un sistema de paralelogramos deformables, barras de torsión transversales, estabilizadora y amortiguadores. Para acompañar a este nuevo esquema dinámico, el coche incorporaba el motor que más tarde incorporaría el 924S, un 2,5 litros de aluminio de 163 caballos. Ahora la carrocería que Porsche había modelado para Volkswagen y que más tarde acabaría comprando, por fin tenía un propulsor
casi 100% Porsche. Y luego explicaré el porqué de ese casi. El coche ensanchaba su carrocería a la altura de los pasos de ruedas para obtener un aspecto más agresivo que, a pesar de condicionar negativamente su coeficiente CX respecto al modelo anterior, dicha pérdida era más que de sobra contrarrestada gracias a su nuevo motor. En aquel momento, muchas de las opiniones de aquella época coincidían ante la sorpresa de descubrir un coche de elevado precio que no poseía un esquema motriz de 6 cilindros, ya fuesen en V o en línea. Y seamos realistas, eso es algo que a Porsche le habría encantado, pero en aquel momento las cuentas de la compañía alemana estaban lejos de la rentabilidad de la que disfruta a día de hoy, razón por la que se optó no solo por no aumentar el cubicaje en un coche que venía usando un motor de 4 cilindros, sino que además el bloque de este nuevo motor era la mitad de la bancada del V8 del Porsche 928, un bloque que desafiaba las leyes de la mecánica establecida hasta la fecha debido a que el uso de unos cilindros tan grandes en un bloque de solo 4 y en línea comprometía la estabilidad y el equilibrio del cigüeñal, debido a las inercias rotacionales y excesivos temblores que provenían de un motor tan desproporcionado. Para solucionar este problema, los ingenieros de Stuttgart encontraron una solución, o mejor dicho, compraron una, aunque para sorpresa de los de Porsche, su remedio no venía precisamente de una patente de origen alemana, sino de una perteneciente a la firma japonesa Mitsubishi Motors. Dicha patente se basaba en un sistema de equilibrado formado por dos ejes contrarrotantes que giraban al doble de velocidad que el motor. Este sistema, desarrollado y patentado por Mitsubishi desde 1975, hacía que los ejes de equilibrado llevasen unas levas excéntricas que producían las fuerzas inerciales necesarias para equilibrar las fuerzas secundarias desestabilizadoras, haciendo que el motor de 4 cilindros de Porsche funcionase tan suave como uno de 6 en línea. El resultado fue el de un motor con altas prestaciones y sorprendentemente fiable, y sobre todo era casi 100% de origen Porsche, y digo casi porque su equilibrado de cigüeñal se lo debía a Mitsubishi. El motor inicial del 944 era un bloque de aluminio de 2.500 centímetros cúbicos de 163 caballos, motor que compartiría con su antecesor, el 924S, a partir de 1986, año en el que este motor sería sometido a una revisión catalizada que reduciría su potencia hasta los 150 caballos en ambos modelos. No obstante, la idea principal era que la evolución de este nuevo modelo dejase atrás las críticas que persiguieron al 924 por su origen inicial Audi Volkswagen, aunque la fama, como en muchos aspectos de la vida, siempre deja su sombra por más luz que le contradiga. Para 1985, el 944 se asentaba en el mercado con nuevos cambios estéticos, sobre todo en el apartado de interiores y mejoras dinámicas, una vez más en un intento de alejarse de los componentes que hasta aquel momento había compartido con Volkswagen y Audi. Esta nueva deriva se traducía en cambios significativos como un nuevo cuadro de instrumentos, un nuevo salpicadero, nuevos paneles de puertas, una antena de radio integrada en el parabrisas, una mayor capacidad en el cárter de aceite, nuevos trapecios de amortiguación delanteros y traseros en aluminio, mayor capacidad en el depósito de combustible y revisiones en el montaje del transaxle para reducir el ruido y las vibraciones, entre otros. Aunque cabe decir que uno de los cambios más significativos que marcarían tendencia sería el nuevo uso de llantas tipo Dial-Fon, muy populares en este modelo. Respecto al sistema motriz, en 1988 el motor se compatibilizó con la implantación de la gasolina sin plomo, permitiendo que el sistema de catalización fuera más laxo para dejarle desarrollar 160 caballos. Durante la etapa entre los años del 87 y 88, la versión atmosférica ofrecía una versión con culata de 16 válvulas que desarrollaba 190 caballos. Esta versión se daría a conocer como 944S, y aunque el coche desarrollaba unas envidiables prestaciones, aquí no terminaría el constante desarrollo de dicho motor, pues para el año 89 su cubicaje aumentaría hasta los 2,7 litros, pasando de los catalizados 160 caballos de la opción 8 válvulas hasta los 165, que aunque no parezca demasiado,
mejoraba el comportamiento del vehículo con unas reacciones progresivas donde lo más destacable eran las recuperaciones y la potencia entregada a bajo régimen. Un motor que ese mismo año evolucionaría aún más con otro aumento de cilindrada, alcanzando los 3 litros de cubicaje y 16 válvulas con una potencia nada despreciable de 211 caballos. Este modelo sustituiría a la versión S anterior como 944 S2. Además de las versiones atmosféricas, otro modelo que marcó tendencia fue la versión turbo de 220 caballos, que había salido en el año 86, el cual se situó en precios similares a los del Porsche 911, lo cual redujo sus ventas a pesar de tener un comportamiento mejor que el del Porsche 911. El turbo trajo también otros cambios importantes, tales como una aerodinámica mejorada, una caja de cambios reforzada, un sistema de refrigeración de aceite y una relación de cambio final diferente, una variante muy agresiva a la que en 1988 le llegaría su propia evolución, con el 944 Turbo S. Este modelo solo se fabricó durante ese año como Turbo S, el cual desarrollaba una potencia de 250 caballos, acompañados de válvulas de escape refrigeradas por sodio y diferentes relajes tanto en la amortiguación como en el tren de rodadura y frenado, para darle un mejor comportamiento en pista. A partir de 1989 se eliminó la denominación S y se nombró simplemente a este modelo como Turbo, aunque el motor tenía la misma potencia. De estas unidades se fabricaron un total de 1.635, lo que convierte a este especializado modelo en un verdadero unicornio. En esta etapa los 944 habían llegado muy lejos, pero a pesar de sus gestas, todavía les perseguía la mancha de no ser un auténtico Porsche a pesar de serlo, y durante el final de los 80 las ventas comenzaron a resentirse, razón por la que en 1991 se finalizó con la fabricación de este modelo tan icónico, un coche que a día de hoy aquellos que lo criticaban comienzan a reconocer el legado que en su día solamente 163.192 personas se atrevieron a dar el paso para comprar dicho modelo en un concesionario Porsche. Durante los años 90, Porsche ya había más que amortizado sus modelos 924 y 944, siendo este último ejemplar al que ya le tocaba buscar un relevo. Pese a que el 924 y los principios de ventas de los 944 habían salvado las cuentas de Porsche en un principio, entre ambos modelos llevaban más de una década en los concesionarios de Porsche, lo que provocó en los últimos años de comercialización se notase cierto resentimiento en el número de ventas, razón por la que se necesitaba que el 944 recibiese a su relevo generacional. Sin embargo, la firma de Stuttgart no gozaba a principios de los 90 de una holgada salud financiera, motivo por el que no tenía fondos suficientes para crear una plataforma nueva con una nueva carrocería, de modo que una vez más recurrieron a amortizar la carrocería creada por Volkswagen con la que ya habían fabricado los dos modelos anteriores, aunque en esta ocasión intentarían darle una renovación más marcada que las anteriores que le distanciase de sus homólogos. Para 1991, Porsche sacaba al mercado su nuevo modelo de acceso a la gama Porsche, el nuevo 968, un coche que evolucionaba sobre sus predecesores pero con significativos cambios en la carrocería, de tal forma que su nuevo aspecto exterior tomaba una mayor diferencia con respecto al primer modelo inicial. El 968 heredaba la carrocería del 924, a la que el 944 le había ensanchado los pasos de ruedas y actualizado los paragolpes, así como también le había renovado el interior, cambios significativos a los que el 968 añadiría una remodelación mayor,
pues así como el 944 tenía una enorme similitud con su predecesor, el 968 ofrecía un cambio visual y diferenciado con respecto a las versiones anteriores, con las ópticas traseras modificadas, mientras las delanteras habían cambiado su aspecto radicalmente, pasando de lucir unos faros retráctiles cuadrados a unos redondos, que a pesar de no perder la función retráctil, estos se abrían en sentido contrario a las anteriores, como sucedía con el Porsche 928. Aunque muchos consideran que los nuevos faros de este modelo estaban basados en los 928, la realidad era que dichos faros emulaban un guiño al Porsche 959. En el apartado mecánico, el 968 mejoraba y mucho a sus predecesores, donde su vano motor alojaba la mejor remesa de los 944. En concreto me refiero al motor 3000 cm3 que propulsaba al 944 S2, motor al que se le dotó de bielas y pistones forjados en vez de fundidos. También se rediseñaron los colectores de admisión y escape, añadiéndole un sistema de distribución de válvulas variable conocido como Variocam y una caja de cambios de 6 velocidades suficientemente capacitada para los 240 caballos que esta bestia desbocaba en cada pisada de pedal. Con este coche y este motor, podríamos decir que la saga de motores delanteros de 4 cilindros de origen Porsche alcanzaba su cima evolutiva. Además del 968 de acceso, el modelo tuvo varias versiones a partir de 1993, como la Club Sport. Esta versión estaba pensada para aquellos entusiastas que buscaban un mayor rendimiento en pista. Los extras y gran parte del equipamiento fueron retirados o reducidos por razones de peso, como por ejemplo el material amortiguador de sonido fue retirado, los elevalunas eléctricos fueron reemplazados por manuales, se simplificó el sistema de estéreo, los asientos también fueron sustituidos por uno recaro de competición. Incluso el cableado, que había sido simplificado, permitió reducir el tamaño de la batería para reducir también el peso. Los modelos Club Sport solo estaban disponibles oficialmente en el Reino Unido, Europa, Japón y Australia de manera oficial. Otra variante que se comercializó fue la versión Turbo S presentada en 1993, como edición limitada para poder participar en el campeonato GT alemán, cuyo precio fue desorbitado. Se fabricó en el centro de investigaciones de Weissach y su motor empleaba la culata de 8 válvulas del turbo y una turbina refrigerada por agua que ofrecía varias potencias desde los modelos iniciales de 305 caballos, pasando por versiones como por ejemplo la versión Copa ADAC de 337 caballos o la Le Mans de 350 caballos. En total solo se hicieron 16 modelos de esta variante, comercializándose solo en el mercado europeo. Otra versión limitada de la que solo se hicieron 4 ejemplares fue la Turbo RS, realizados en 2 versiones, una de 337 caballos y otra de 350, aunque el modelo preparado para la competición llegaba a desarrollar hasta 370 caballos. Actualmente, estas ediciones especiales son piezas de colección muy deseadas. Respecto a la comercialización del 968 estándar, pese a que el modelo no podía negar la descendencia del 924, sus cambios en el frontal de la carrocería le alejaban tanto de su predecesor que incluso la producción se llevaría a otro lugar de fabricación. Por razones de capacidad, los 924 y 944 se ensamblaban en la planta que Audi tenía en Neckarsulm, a excepción de los motores que se fabricaban en Zuffenhausen. Por este motivo, estos modelos nunca se han considerado auténticos Porsche, una estupidez muy extendida entre aquellos supuestos expertos de la marca. Por otra parte, el 968 sí que se fabricaría íntegramente en la planta que Porsche tenía en Zuffenhausen, en Stuttgart. Esto fue aplaudido por muchos, pero por desgracia fue el final de este modelo. La razón que precipitaría el final de la corta vida del 968 era que el modelo no se vendió precisamente bien. Tan solo se produjeron 12.776 unidades, y esto generó la casi bancarrota de la marca Porsche. Además de las bajas ventas, había un problema añadido. La línea de montaje del 968 ocupaba un espacio considerable en la fábrica de Zuffenhausen, lo que impedía el desarrollo y montaje de un nuevo modelo que ayudase a paliar las bajas ventas de la marca.
Esta situación provocó el cese de la fabricación del 968, que solo se comercializó durante 3 años, entre 1992 y 1995. Un triste final para un modelo incomprendido, ya que de toda la saga que usó dicha carrocería, el 968 era el mejor no solo en prestaciones y dinamismo, incluso en los materiales interiores y acabados, este modelo ofrecía una calidad muy diferenciada. El final del 968 no solo provocó el final de una carrocería que había tenido 3 evoluciones con 3 nombres diferentes, sino que además el 968 coincidió también a la vez con el fin de la producción del 928, provocando el fin de los Porsche con motor delantero hasta la llegada del primer Cayenne. Durante finales de los 60, Ferry Porsche, hijo del fundador de la marca Porsche, era el máximo representante de la firma alemana por aquel entonces, el cual decidió que el departamento de desarrollo de la firma de Stuttgart fuese dirigido por su sobrino Ferdinand Piëch. Por otro lado, el hijo de Ferry, Ferdinand Alexander Porsche, era el encargado de dirigir el departamento de diseño, y durante aquella época ambos primos trabajaron juntos en la creación del modelo que se convertiría en el futuro Porsche 914. La especialidad de Piëch eran los coches deportivos de competición. Tanto era así que, además de dirigir la sección de desarrollo del 914, el sobrino de Ferry Porsche seguía siendo el jefe del programa de competición, donde la marca alemana ya tenía una ardua experiencia en aplicaciones de motor central. De esta época quedan en la memoria de la firma de Stuttgart los éxitos obtenidos en la competición gracias a modelos como los Porsche 906 y 908, coches que generaron un gran interés en Piëch por la competición. Esta obsesión por las prestaciones y el dinamismo hizo que el 914 contase con, además de un buen esquema de reparto de pesos, con un chasis elaborado bajo la supervisión del propio Ferdinand Piëch. Para ello, el sobrino de Ferry Porsche reunió en su equipo de desarrollo a lo mejorcito de la competición de finales de los 60, como un joven y prometedor Roland Kussmaul, el antiguo ingeniero de chasis y piloto de competición Hans Klusekar, así como el ingeniero y excelente piloto de resistencia Gunther Stechkunix, a quien tras ganar su última carrera, Piëch lo convenció para que formara parte de su equipo con la famosa frase: «Puedo comprar buenos pilotos en cada curva, pero no buenos técnicos. Estos deberían preocuparse más por cuidar su trabajo». Gracias al trabajo de la división de desarrollo y sin olvidarnos de la de diseño, el Porsche 914 contó con un excelente comportamiento para la época, pero a pesar de las excelentes virtudes que poseía un coche con una carrocería relativamente discreta por su tamaño y simplicidad, Piëch pensó que, además de incorporar el motor 6 cilindros boxer como motor de máximas prestaciones, tal vez había que llevar la experiencia deportiva del Porsche 914 a un nivel superior. Para ello, el equipo de desarrollo tomó el atajo más rápido, escogiendo el motor boxer de 8 cilindros de los Porsche 908 de competición y lo instaló en el 914, convirtiendo a este coche en una bestia con un propulsor de 3.000 centímetros cúbicos que desataba 300 caballos. La potencia de esta bestia motriz pasaba al eje trasero gracias a la caja de cambios del Porsche 916, que poseía una mayor solidez constructiva que la caja estándar que utilizaban los 914 de producción. Con un peso de 1 tonelada, era un coche tremendamente rápido, construido en torno a un chasis número 914-111, sin motor de un prototipo de preserie, razón por la que se crearon en su carrocería elementos estéticos únicos, como faros escamoteables delanteros de doble óptica, una abertura practicada en el paragolpes delantero para el radiador de aceite, o cambios estéticos como suprimir el techo solar y hacer unos pasos de rueda traseros más anchos. El resultado, un coche que acabó enamorando a Piëch hasta tal extremo que tenía pensado convencer a su tío para poder llevar a producción una tirada inicial del que sería el 914S, aunque solo fuera como edición limitada.
para convencer a Ferry Porsche, encargó que construyeran un segundo 914S, con número de chasis 914-106. Piëch le regalaría este segundo ejemplar a su tío el 20 de junio de 1969 como regalo de sus 60 cumpleaños. Mientras el 914S que utilizaba Piëch era de color naranja, el que había encargado como regalo para su tío era de color plateado con un acabado más refinado, como por ejemplo el techo dejaba de ser desmontable, luciendo una cubierta maciza de chapa muy bien rematada, y al igual que el de Piëch, el coche gozaba de las mismas ópticas bifaro que el de su sobrino. Este segundo 914S utilizaba el mismo motor que el modelo inicial, pero con una potencia levemente contenida para desarrollar tan solo 260 caballos con el objetivo de hacerlo más dócil en carretera. Cuando Ferry Porsche descubrió el coche, agradeció el regalo a su sobrino, pero inmediatamente lo donó al museo de la marca. Tras apenas haberlo probado y desechando la idea de Piëch de sacar a producción el que hubiera sido el coche de producción más potente de la firma hasta aquellos años, tras estos acontecimientos dicen las malas lenguas que a Piëch no le sentó nada bien este desplante y que más adelante abandonaría Porsche para dirigir el programa de ingeniería de la marca Audi, mientras poco a poco aumentaría sus responsabilidades y poder en Ingolstadt. Hey, listen up, I've tried to tell you this 100 times. Not getting better by lying there pretending to cry. You on repeat, you can see, cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. Rise up now, you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given Este es un eterno muy especial. El primero de una gran estirpe. En este asunto no quiero ser injusto con este coche ni faltar a la verdad, pero lo cierto es que, aunque el Porsche 356 fue concebido como todo un Porsche y no como un proyecto para Volkswagen que terminase cambiando su logo por el de Porsche, lo cierto es que si analizamos el génesis del modelo, descubriremos que era un proyecto guardado en un cajón para Volkswagen, que jamás llegaría a materializarse, el cual aprovechaba gran parte de la mecánica del Beetle y que al final, por sorprendente que parezca, sería Porsche quien decidiría sacarlo adelante. De hecho, el modelo tenía mucho de Volkswagen, pues piezas como el motor, las suspensiones, los faros, las manetas, la dirección, los bujes y un largo etcétera provenían del Beetle. Y es que el nacimiento del Porsche 356 sucede en momentos muy difíciles tanto para la firma como para la propia industria automotriz alemana, debido a que tras terminar la Segunda Guerra Mundial, la firma Porsche se encontraba tocada y con toda su directiva en la cárcel. Todo este tormento familiar había sucedido tras los contactos de la familia Porsche con el gobierno francés para que Porsche colaborase en la construcción del nuevo Renault 4 caballos, utilizando como base la tecnología del Beetle. Para ello, a mediados de noviembre de 1945, Ferdinand Porsche aceptó la invitación de una comisión del gobierno francés en Baden-Baden para trabajar en este proyecto. Sin embargo, al mes siguiente, Ferdinand Porsche, su hijo Ferry Porsche y su yerno y abogado vienés de la empresa Anton Piëch fueron detenidos por los servicios secretos franceses por su pasado colaborativo con la Alemania nazi. Entre ellos tres representaban el 95% del accionariado de Porsche. Tan solo el 5% restante pertenecía a la hija de Ferdinand y a su vez esposa de Anton Piëch, Louise Porsche, quien por sí sola no tenía los conocimientos técnicos suficientes para llevar adelante la empresa, razón por la que en marzo de 1946 Ferry Porsche es puesto en libertad bajo arresto domiciliario en Bad Ripolso, mientras su padre y su cuñado son trasladados bajo arresto temporal a París para colaborar bajo presión en la elaboración del nuevo Renault 4 caballos, aunque por diversas acusaciones, entre ellas por haber organizado la deportación de trabajadores franceses a la fábrica de Volkswagen en Fallasliv y la deportación de directivos de la empresa Peugeot a un campo de concentración durante la ocupación de Francia, al final
fueron trasladados a una prisión francesa en Dijon, encarcelamiento al que las autoridades francesas exigieron una fianza de 500.000 francos franceses por cada uno de ellos, todo ello sin celebrarse un juicio. Tras encarcelar en Dijon a Ferdinand Porsche y a Anton Pietsch, el hijo del fundador de Porsche, Ferry se dispuso a llevar las riendas de una casi desmantelada Porsche, la cual le fue imposible reanudar su actividad en Stuttgart debido al bloqueo de las fuerzas de ocupación, por lo que al final decidió trasladar la actividad de la empresa a Carintia, en Austria, donde sacó la empresa adelante haciendo todo tipo de cosas, como reparar tractores, coches, camiones, bombas hidráulicas, cabestrantes, remontes mecánicos, dedos cortacésped y distintos tipos de tractores, e incluso se llegaban a reparar esquís. La situación no era muy boyante, pero gracias a la mediación de Carlos Abarth, Ferry pudo conseguir un encargo del equipo de carreras CIS Italia para diseñar un coche de carreras conocido como el Porsche tipo 360. Sería el primer coche en llevar el nombre de la marca Porsche. Gracias a este encargo, Ferry pudo pagar la fianza de Ferdinand y Anton tras 20 meses de cautiverio. Cuando Ferdinand Porsche salió de la cárcel, se sorprendió de lo bien que había gestionado la empresa a su hijo, sobre todo por la creación del Porsche tipo 360 CIS Italia, rematándolo con una frase: "Yo lo habría hecho igual, hasta el último tornillo". A partir de aquí, Ferdinand dejaría que Ferry tomase las riendas de la empresa, y así como a Ferdinand le gustaba la idea de crear un coche para el pueblo, Ferry deseaba crear un coche rápido, bello y polivalente. Y aquí es cuando en 1948 se desempolva el viejo proyecto que Ferry tenía pensado para Volkswagen, como versión deportiva del escarabajo, modelo conocido como Volkswagen Sport, que ahora se rebautizaba como Porsche tipo 356. Cuando comenzaron a fabricar el primer modelo, este poseía un bastidor tubular de acero, el cual soportaba una carrocería de aluminio que reflejaba la filosofía más pura de la competición de la época. Los componentes principales, como el eje delantero, la caja de cambios y el motor, eran del Volkswagen Escarabajo. Lo más característico de este modelo es que el motor iría situado en el centro. Su cilindrada era de 1131 centímetros cúbicos, pero los ingenieros de Porsche consiguieron aumentar su potencia hasta los 35 caballos, gracias a unas culatas nuevas y a una puesta a punto diferente. Esto fue suficiente para que con un peso de solo 585 kilos alcanzara una velocidad máxima de 135 km por hora. El 8 de junio de 1948, el 356 número 1 Roadster, con el número de chasis 356001, recibía su permiso de circulación. Paralelamente a este modelo, también se hizo el 356-2, que poseía una carrocería coupé. Este modelo se terminaría en agosto de 1948. Su bastidor era de acero tipo caja y la potencia del motor boxer de 4 cilindros aumentaba hasta los 40 caballos. En este modelo el propulsor se situaba en la parte trasera, disposición que a partir de esta unidad seguiría toda la saga. Un esquema de motor trasero que permitía dejar espacio para instalar dos pequeños asientos complementarios. La producción de la primera serie propiamente dicha comenzó en septiembre de ese mismo 1948, después de que Porsche obtuviera, mediante un acuerdo con Volkswagen, el suministro de piezas, incluidos los componentes básicos del motor, provenientes del Escarabajo o Beetle, cuya producción se había reiniciado recientemente. Además, Porsche consigue que Volkswagen, a modo de patente, le pagase un canon de 5 marcos alemanes por cada Beetle vendido. Eso sí, a cambio de este beneficio, los ingenieros de Porsche ayudarían en los futuros desarrollos de Volkswagen. Desde el invierno de 1948 hasta el final de la producción en Austria, se construyeron un total de 44 coupés y 8 cabriolets del 356-2. Las carrocerías coupé las fabricaron con chapa de aluminio carroceros vieneses como Kastenhofer, Keibel o Tatra, y también los carroceros suizos Boedlar y Thun, mientras que Keibel, Kastenhofer y Boedlar suministraron las carrocerías cabriolet. A partir de 1949, gracias a un acuerdo con el carrocero Reiter de Stuttgart, Porsche obtuvo un suministro de carrocerías producidas industrialmente en acero, lo que supuso un impulso inicial hacia la producción en serie. Después el Porsche 356 seguiría evolucionando, y vaya que sí lo haría. La producción se llevaría por fin a Stuttgart y nacería
el Serie Perea, el cual lo propulsaban motores Boxer de 1100, 1300 y 1500 con potencias de 55, 60 y 70 caballos, incorporando nuevos faros, paragolpes separados y frenos más potentes. En 1956 volvería a evolucionar con el 356A y el GS Carrera Coupé. En esta etapa se comenzó a reducir el uso de piezas procedentes de Volkswagen, añadiendo motores de 1600, de 60 y 70 caballos y dejando de fabricar el motor de 1100. Mientras que por otra parte el modelo GS o Grand Sport estaba dotado de un 1500 que desarrollaba 112 caballos gracias a su sofisticado sistema de 4 árboles de levas en cabeza. El 356 superaba las 10.000 unidades vendidas y la popularidad de Porsche comenzaba a hacerse notar en el mundo, especialmente en el floreciente mercado de los Estados Unidos. La evolución del 356 era imparable y en el 59 evolucionaría como 356B, donde la carrocería aumentaba ofreciendo un nuevo interior con nuevos paragolpes y un aumento de las prestaciones suprimiendo el motor de 1300, mientras que el 1600 se reintrodujo con 3 versiones, de 60, 75 y 90 caballos. En 1958, la versión GS Carrera aumentaba su cubicaje hasta los 1600 centímetros cúbicos. En 1962 aparecía el Carrera 2 Coupé, modelo que aprovecharía un nuevo cambio en la carrocería que ampliaba su capó y el parabrisas al tiempo que se duplicaba la característica rejilla de la tapa del compartimento del motor. Este modelo poseía un 2000 con unos increíbles 130 caballos. Para 1963, el 356 necesitaba una renovación que vendría de manos del 911. Sin embargo, el modelo pudo disfrutar de una última actualización con la serie C, con mejoras en el acabado y la suspensión y frenos de disco en las 4 ruedas. Su oferta se compuso de los mejorados 1600 Carrera y Super Carrera, con 75 y 95 caballos, y el potente Carrera de 2000 centímetros cúbicos. La producción finalizó en 1965, con unos pocos coches todavía fabricados durante el 66, habiendo vendido 76.000 unidades en total. Un coche forjado en tiempos difíciles que acabó encumbrando a Porsche al lugar que merecía.